12 del 12. Hoy presento yo. En 2 episodios anteriores fui entrevistada y hoy toca entrevistar al que fue mi entrevistador. ¿Puedo empezar a entrevistarte, compañero? Venga, sí, entrevístame, Estefanía. Pero recuerda lo que te pedí. Preguntas sobre el podcast y que creas que pueden interesar mínimamente al oyente de este podcast, ¿vale? Ok, empiezo. Si no pudieras usar las palabras podcast, diario ni cualquiera, ¿cómo explicarías brevemente qué es exactamente lo que has montado aquí? Pues un blog radiofónico. Ya está. Más breve imposible. ¿Recuerdas aquellos blogs que se pusieron de moda hace muchos años, donde la gente escribía sus mierdas así en plan random? Pues lo mismo es esto, pero en audio. Entiendo. ¿Qué hueco crees que ocupa tu podcast en la vida de quien lo escucha? ¿Cuál dirías que es la promesa del programa al oyente? Dios, promesa, hueco, qué pretenciosidad. Solo trato de entretener, sin más ambición que esa, que no es poco por otro lado. Eso sí, creo que ofrezco un formato, un estilo, que creo que no es muy habitual, o al menos yo no lo he visto mucho. Que a ver, si no se hace igual es por un motivo, ¿eh? Pero creo que por lo menos la propuesta es diferente. Y breve, que es importante también. Y también creo que por tratarse de un formato tan personal, incluso a veces tan intimista, puede crear en el oyente esa familiaridad, esa complicidad tan propia del medio radio o podcast, que acaba convirtiéndose en fidelidad del oyente. Vale, ¿no decías que la brevedad era importante? Ay. Ahora, ¿qué te dolería más? ¿Que te dijeran que tu podcast es aburrido o que te dijeran que es irrelevante? A ver, seguramente mi podcast sea las dos cosas. Pero puestos a elegir, me dolería más que dijeran que es aburrido, porque irrelevante ya sé que lo es. No hablo de nada en concreto, solo divago. Así que mi única misión posible es que, aun irrelevante, quede entretenido. Y en eso me esfuerzo. Digamos que intento suplir la falta de fondo trabajando la forma. Otra cosa es que funcione. Ya. ¿Dejarías el podcast si un día las estadísticas se desploman? A ver, me hace mucha ilusión que la gente escuche esto. Y desde luego le da mucho más sentido. Pero honestamente, lo hago más como una cosa para mí. Trato de entretener, sí, pero a mí mismo en primer lugar. Y aunque sería un chasco quedarme solo en esto, seguramente seguiría. Hasta que me quede sin energía o sin ideas o sin ganas, simplemente. Tus hijos aparecen mucho. ¿Hasta qué punto condiciona el podcast la forma en que vives la paternidad? Y al revés. Bueno, en el podcast hablo mucho sobre mi vida y mis hijos son una parte muy importante y muy bonita. Así que sí, mi paternidad condiciona de alguna forma el podcast. Y al revés, pues intento que esto del podcast no afecte al tiempo que dedico a mis hijos. Aunque quizá alguna vez, lo que sí que me gusta es que se involucren alguna vez, de alguna manera. Pero trato de no ser muy pesado, solo si sale de ellos. Cuando hablas de tus amigos de siempre o del pesebre viviente, parece que te agarras a constantes para medir el paso del tiempo. ¿Te tranquiliza o te asusta ver cómo cambias tú al lado de esas constantes? Te había pedido preguntas sobre el podcast, no sobre mí. Pero bueno, a ver, me encanta percibir los cambios de la vida, sin más. Hay cambios para bien, otros para no tan bien, pero todo forma parte del camino y está bien como tal. Y es bueno darse cuenta de eso de vez en cuando. ¿Ves? Me estás poniendo profundo y no quería. Va, pregunta sobre el podcast, va. Venga, sobre el podcast. Si tuvieras que poner un porcentaje, ¿cuánta parte de lo que cuentas en el podcast es verdad tal cual y cuánta no? A ver, todo es verdad, pero
Está claro, la verdad se pasa por un filtro de postproducción para que quede más radiofónico. Pero en esencia todo es auténtico, genuino. Todo es o todo nace de la verdad, sí. ¿Hay algún episodio que solo grabaste para poder decir he cumplido con el capítulo diario, sabiendo perfectamente que era relleno? Sí, está claro. Por falta de tiempo sobre todo. Pero ya lo he ido diciendo en el propio podcast, a medida que ha ido sucediendo. Pero oye, Estefanía, una cosa. ¿Tú crees que a la gente le va a interesar todo esto? Yo qué sé. Esperemos. A ver, si tuvieras que borrar 3 episodios del feed para siempre, ¿cuáles serían y por qué esos concretamente? Pues mira, los 3 primeros, porque son los que mucha gente mira para curiosear qué tal es el podcast, y en cambio son 3 capítulos especialmente sosos, todavía cogiéndole el tono al programa, mareando la perdiz a saco. Por eso alguna vez había pensado en sacrificarlos. Pero claro, con mi Diógenes sentimental, imposible. Si mañana Ortega te llamara y te dijera, vamos a hacer ese crossover, ¿qué tipo de capítulo propondrías tú? ¿Qué dices, loca? Ojalá. Pues me encantaría, si eso pasara, hablar con sus personajes y que me criticaran el programa a saco, con su mordacidad y puñetería habituales. Cuando te oyes a ti mismo, ¿te caerías bien como personaje? ¿O dirías, madre mía, qué pesado con sus movidas? Pues qué pesado con mis movidas, sí, desde luego. Por eso intento que al menos los episodios sean breves. Una pildorita de movidas y a otra cosa. No como este episodio, por ejemplo, que ya está quedando largo y me van a enviar a la porra por cansino. Ya. ¿Hasta qué punto usas el podcast como excusa para no ir a terapia? ¡Qué cabrón! En realidad, sí, ya lo dije un día, que ese momentito diario de grabar es como terapéutico. Y es que, es verdad, teniendo en cuenta que muchos psicólogos lo único que hacen es dejarte hablar sin decir nada, se podría considerar que ahora tengo cita cada día con muchos psicólogos, que sois vosotros, oyentes, y que me salís mucho más baratos. Entre esas personas, ¿hay alguna persona concreta a la que en el fondo va dirigido el podcast, aunque jamás se lo hayas dicho? No. Algunos episodios en particular sí que van dirigidos a algunas personas en particular, pero el podcast en general es solo un canto al aire. De hecho, prefiero no pensar en quién lo va a escuchar, sobre todo gente conocida. Por eso trato de no difundirlo demasiado entre mis conocidos, que me da mucha vergüenza. Y para acabar, si un oyente te pidiera un solo motivo para seguir escuchando este diario a partir de mañana, ¿qué le contestarías sin ironía y sin chiste? ¿Sin chiste? Mierda. Pues no sé. Nada muy ambicioso, la verdad. Un humilde intento de entretenerle 5 minutitos cada día e intentando que cada día sea parecido, pero a la vez diferente. Y diferente a todo lo demás. No he dicho nada, ¿no? Da igual, lo vamos a dejar aquí, que te pones muy intensito. ¿Cómo intensito? Pero por culpa de tus preguntitas. Y esta ha sido la primera entrevista que le he hecho yo a mi compañero. Y probablemente la última. Ya veo que ni dirigiendo yo el programa puedo conseguir que este señor diga nada interesante. Pues para esto, que vuelva él a los mandos. Mañana más y peor, en otro episodio presentado por cualquiera. ¡Hasta mañana! Si volvéis, claro.